Soy Giseli Mora, editora de opinión del periódico La Nación, y hoy tengo el gusto de entrevistar a Beatriz Gutiérrez, quien es investigadora, ella es historiadora y vino a Costa Rica para hacer una presentación de un libro muy importante para los dos países, para México, de donde es ella, y para Costa Rica. Bienvenida, Beatriz. Giseli, buenos días, buenas tardes. Buenos días a todos también en este país hermoso. Beatriz, ¿cómo es que nace ese interés suyo por rescatar una figura como la de Rogelio Fernández Well en un libro que aquí en Costa Rica no tuvo mayor impacto y tampoco lo tuvo en México en 1915 cuando se publicó? Y entonces ahora usted viene y lo rescata y le pone a una parte de la investigación que usted hizo. O sea, ¿cómo es que nace ese interés y cómo fue que lo rescató? Yo en México me dedico, yo soy de literatura y me dedico, entre otras líneas de investigación, a estudiar a escritores y periodistas afines al movimiento revolucionario que inició Francisco I. Madero. Generalmente la Revolución Mexicana se conoce como un todo genérico, pero tuvo muchas etapas y en algunos momentos incluso entre ellos mismos opositores. Entonces la Revolución Maderista, la que encabeza Francisco I. Madero, es la que se inicia en 1910 y es muy interesante para mí encontrar que fue una revolución social, la primera del siglo XX en el mundo, que contó con mucho apoyo de extranjeros. Desde el cuartel en Ciudad Juárez, allá en la frontera con Texas, Madero recibió mucho apoyo de españoles, estadounidenses, alemanes, centroamericanos, sudamericanos. Incluso se nombró una legión extranjera para tales fines. Y entre todos ellos fui encontrando un denominador común, además de ser hombres apasionados y de convicciones para esa época. Muchos tenían el don de las letras. Entonces, buscando más y adentrándome al círculo de escritores o intelectuales que participaron en el movimiento maderista, salen los nombres de algunos ya específicos. Es el caso de Rogelio Fernández Well, nacido en San José, y que en aquel tiempo estaba como embajador de México en Baltimore, como cónsul. Él se presenta al campamento de Ciudad Juárez en mayo de 1911 y se adhiere a la Revolución Maderista. Pero ahí hay un elemento muy interesante, porque él no creía en el movimiento maderista originalmente. Él creía que de alguna manera, por su formación masónica y además practicaba ya se me fue la palabra. El espiritismo. Él practicaba el espiritismo. Él creía que Madero había traicionado los principios de la sociedad. Y por un lado eso, y por el otro era de los muchos que en su momento creían que Porfirio Díaz no iba a caer nunca. Exacto. Entonces había toda una corriente de pensamiento que pensaba sobre todo lo segundo que yo le digo, que es Porfirio Díaz no lo tira a nadie. Pero además había una creencia y está en el libro de Rogelio, de que lo que Porfirio Díaz había hecho por México era una maravilla. Sí. Y que era tanto así que Tolstoy lo alabó y se le llamaba The Land of the Porfirio Díaz. O sea, porque era una maravilla a los ojos del mundo. Y ese mismo concepto que tenía Rogelio Fernández Well cuando empieza a involucrarse, a ver de cerca el conflicto, es el que luego él lo lleva a escribir el libro en el que cuenta la verdad de la pobreza tan grande, ¿verdad? Y entonces... Exactamente, porque además él estaba en México, pero no estaba físicamente, claro, estaba sirviendo a México, pero en Estados Unidos. De alguna forma él se había perdido de ver la debacle porfirista antes de 1910, es decir, un sistema que crea una oligarquía que hace funcionar bien al país, hay una relativa paz social, claro, pero hay una horda de personas indigentes, muy pobres, la educación está en sus peores niveles. Entonces lo que denuncia Rogelio y muchos otros, no fue el único, John Kenneth Turner, por ejemplo, fue un estadounidense que vino a México a hacer ese trabajo de investigación. ¿Dónde está el secreto de que esto funcione tan bien si vemos tantos pobres, ¿no? Claro. Entonces, ya había antes todo un movimiento ideológico iniciado en buena parte por los anarquistas mexicanos, encabezados por los hermanos Flores Magón,
Y ese es un pensamiento que había ya estado fraguando algunas de las huelgas muy célebres que ocurrieron en los primeros 10 años de México. Incluso Rogelio le toca irse a Baltimore cuando estalla la huelga de Río Blanco, Veracruz. Y ve él los vestigios y empieza también a descubrir que esto no está tan bien, que está sostenido un poco con palitos, que es una verdad pública, pero hay una verdad íntima nacional que no coincide con esa opulencia y bienestar que se pregona. Así se va a Estados Unidos y allá, bueno, es un país que llevaba a otro ritmo, le permite a él dedicarse a otras cosas, pero viene la revolución, él desestima el movimiento revolucionario justo por ser un pacifista y por alguna misión que le encarga la Junta Espírita a la que pertenecían los dos, él descubre que, por decirlo así, la revolución se hace necesaria, que es un gobierno que no va a admitir elecciones limpias y libres y que en ese caso está justificada la sublevación. Y él hace toda una reflexión sobre la necesidad de tener un tono de voz más fuerte en ciertos momentos de la historia y cambiar de tajo. Sí, él cambia. Y el propio Madero es igual. Madero nunca quiso la revolución. En algún momento fue a entrevistarse con Porfirio Díaz. Le dijo, yo voy a ser su opositor en las elecciones. Le pido que tenga usted la oportunidad de darnos a los mexicanos democracia, elecciones limpias y libres. Y corrieron versiones tanto de Díaz como de Madero al salir. Y uno y otro se burlaron del encuentro, ¿no? Porfirio Díaz diciendo, y este mocoso chamaquito me va a venir a tirar a mí, ¿no? Claro. Y lo mismo Madero, este es un señor viejo ya que no entiende que hay nuevos tiempos, nuevas ideologías, que esto ya no se gobierna a punta de la varita de membrillo que dice empezaba Porfirio, ¿no? Pum, pum, pum para callar, o la bala, o el destierro. Una cosa que me inquieta es, usted que hizo la investigación, el libro es fiel a la historia porque algunos lo catalogan, el libro de Rogelio Fernández Güell, algunos lo catalogan como crónica, otros le llaman novela, pero no tiene características de novela. De crónica, algo. Hoy día podríamos hablar incluso de un reportaje largo o de un estilo de periodismo literario que en ese tiempo todavía no se había desarrollado, no se había inventado, entre comillas, aunque nosotros sabemos que periodismo literario incluso pudo haber sido la Odisea de Homero. Pero es verosímil la narración que él hace en el libro, porque cuando usted cuenta que él se entrevistó cuenta que Madero fue directamente a decirle a Porfirio Díaz que él quería elecciones libres y que iba a ser su contrincante en las elecciones. Todo eso Fernández Güell lo cuenta a partir de testimonios, a partir de lectura de periódicos, a partir de lo que después él ve. Todo eso es fiel a la historia. Yo creo que en buena parte sí. Yo creo que son pocos los que puedan desmentir que los hechos ocurrieron tal como él los narra. El asunto particular es su aporte, primero como extranjero, segundo como perteneciente al íntimo grupo de amigos de Madero, porque no solo es ser de la misma facción, sino también hay una amistad, cariño. Claro. A él le encargan misiones especiales, a él y a otros pocos ahí también, algunos también extranjeros. Entonces es una mirada muy valiosa por ello, porque es una mirada íntima. Rogelio dice por ahí en su libro que prácticamente cuenta los hechos como ocurrieron. En el periodismo, usted lo sabe, es muy difícil contar los hechos como ocurrieron realmente, porque uno solo está en un lado y no en el otro. Y hay descripciones muy específicas, de bosques, porque de hay lugares. Personajes que él conoció mucho y muy bien, y a detalle. Por ejemplo, a Venustiano Carranza lo conoció mucho antes de que Venustiano Carranza se convirtiera en el personaje que iba a ser. Lo mismo Francisco Villa. Tuvo con él un trato que no tuvieron otros cronistas de la Revolución. Por ejemplo, Rogelio desliza la hipótesis que se discutió muchos años después, cuando Francisco y Madero detiene a Villa por insurrecto, lo meten a una prisión en la Ciudad de México y se sospechaba que el propio Madero había provocado su fuga. Y en el libro de Rogelio está confirmado que sí. Y yo después en el Archivo General de la Nación encontré el documento en donde se le pide al particular de Francisco y Madero, que es Juan Sánchez Ascona, que le otorgue facilidades al reo.
Y eso es muy curioso, porque otorgar facilidades a un reo, bueno. ¿Y qué cuenta Rogelio? Que prácticamente le dejaron la puerta abierta, él tuvo solo que limar unos barrotes y quedar libre. A la vuelta de los años, Villa sería uno de los grandes reivindicadores de la figura de Madero. Inclusive hay una fotografía muy famosa donde al cumplirse 5 años del asesinato, que es justo cuando inicia Rogelio aquí su insurrección contra Tinoco, está Francisco Villa frente al cadáver, bueno, el féretro o el pequeño santuario que le hicieron, y se le salen unas lágrimas, ¿no? Al viril, al fuerte, al agresivo Pancho Villa, se le salen las lágrimas, ¿no? De ver al amigo caído, que es lo que propició la etapa más voraz y más cruel de la revolución, que fue la persecución de Huerta contra todas las diferentes facciones revolucionarias que surgieron. La presentación de este libro, la edición de este libro va a traer algo muy importante para Costa Rica, porque es rescatar una figura que poco se conoce. Creo que si acaso ya mi generación lo recuerda, a Rogelio Fernández Güell, cuando leíamos sus poemas, su gran poema El Dolor Supremo, que es una cosa una obra de arte, es maravilloso ese poema. Este libro va a venir a rescatarlo a él, no solamente, digamos, en el caso de ustedes con la Revolución Mexicana, es decir, hablar de la Revolución Mexicana, cuando todavía incluso algunos escritores dicen es que la Revolución Mexicana no ha terminado aún, no, nunca se terminó. Pero es eso para México, pero para Costa Rica es que hoy los estudiantes y personas, los millennials, puedan escuchar de Rogelio Fernández Güell y poder leer eso que él hizo, de escribir sobre una historia tan bien contada, porque además está muy bien contada, de un hecho que cambió la historia de México. Y del continente. Y del continente. Y además otra cosa, en la obra de Rogelio Fernández Güell no solo está el testimonio de una revolución mexicana, está también el ejercicio del periodismo. Claro. También está la literatura, la filosofía, la poesía particularmente. Recuerden los que escuchen esta entrevista o la vean, que la poesía era el género de géneros. Uno abría la sección literaria de un periódico y lo que se encontraba era el señor poema. Ahora el señor poema es una cosa que quién sabe quién recita, claro, en un parque, y eso si acaso se le presta atención. El poema era el gran género literario. Y como adición había en esas secciones literarias a veces una reseña teatral o un pequeño cuento, pero el poema, el poeta era además alguien de una gran reputación. Y Rogelio tenía todo lo que Darío en su momento llamó el perfil perfecto del intelectual latinoamericano, que eran las 3 P: periodista, político y poeta. Todo aquel intelectual de finales del 19 y principios del 20 tenía esas 3 pistas. No todos fueron buenos, pero Darío sí, por ejemplo, las 3 P cabalmente cumplidas. Y Rogelio, por circunstancias diversas, tanto de su país, Costa Rica, como el nuestro, es de esos que por estar quizá en el momento inadecuado o haberse sepultado la causa por la cual luchaban, en el caso de México así lo veo, pasan al olvido, se retiran de la escena, porque se sepulta a un pensamiento entero y a todos sus representantes. En México lo que pasó es una amnesia impresionante, no solo con estos autores, sino también con el que encabezó esa revolución, que es Francisco Madero. El maderismo es el que da inicio a la revolución, y es una revolución que inicia siendo democrática. No es una revolución que surge para reivindicaciones sociales, sino que por automático se darán. Al respetarse el voto popular, las transformaciones se darán. Eso pensaba Madero, no era tan fácil, pero vamos a pensar que así lo miraba él. La libertad otorga muchas facultades para poder cambiar el curso de las cosas. Y según lo que narra Rogelio... Permítame, porque sí es importante terminar la idea, al no triunfar la democracia en México, se queda en el tiesto, en el piso, todo el pensamiento democrático y de sus autores o propagadores. Y eso a México lo sumerge en una crisis tremenda de un siglo de retraso democrático. Es interesante ahora saber cómo podríamos los costarricenses tener acceso a esa reedición del libro,
porque tendría que haber una editorial aquí en Costa Rica. Claro. Que... O se puede hacer un convenio. Sí, no está por Amazon, no se puede hacer. Se puede quizá pedir por Amazon, los editores yo creo que serían el conducto ideal para hacerlo. Esta es una edición, esta particularmente pertenece a una colección que he denominado Maderistas, donde está este costarricense, antes fue un nicaragüense, ahora estoy publicando el tercer volumen. Mi siguiente pesquisa es un mexicano, un dramaturgo mexicano, tengo ya varios, y los estamos editando en una colección que se llama Maderistas. Son 3 volúmenes ahora y han sido coeditados por diferentes instituciones, pero hay una que es una editorial académica que se llama Ediciones del Lirio, donde yo creo que si ustedes apuntan por ahí el contacto, quizá vía correo puedan recibir el ejemplar. Pero también conversábamos ayer aquí con algunos literatos e historiadores sobre la posibilidad de que alguna universidad de aquí coedite este mismo libro si están interesados y se haga una nueva edición, digámoslo así, pero fechada en Costa Rica. En Costa Rica. No sí, en México. Porque hay que conocer también una parte de la historia de Fernández Well, y es que Fernández Well también, al igual que Madero, muere a manos de un dictador que fue Federico Tinoco, él defendiendo los principios democráticos, el sufragio, los principios que nos rigen aquí en Costa Rica y que hemos mantenido a lo largo de muchos años, y que es bueno que las nuevas generaciones sepan que la figura de Rogelio Fernández Well tiene mucho que ver con la defensa del sufragio de la democracia. Así es. Entonces, por ese lado, qué bueno que usted, doña Beatriz, haya hecho ese trabajo, que lo haya traído a Costa Rica, y que, como le pasó a Fernández Well, que hizo un libro sobre una historia, entonces se le vio que era un extranjero escribiendo sobre historia, entonces el libro no tuvo tanta repercusión. Ahora es usted una mexicana escribiendo sobre un costarricense. Las repatriaciones son muy bonitas, porque sí, son todas estas figuras que participan de los grandes acontecimientos, terminan por no tener nacionalidad. Claro. Son ya ciudadanos del mundo. Bueno, él lo decía. Cuando te une una causa ya no importa de qué nación eres. Claro. Ya no hay fronteras geográficas, Claro. es la misma humanidad. Claro. Entonces lo mismo da si naciste aquí o allá, y eso hacía grande a Madero, por ejemplo. Algunos le recriminaron, ¿por qué extranjeros? Y él les dijo, cuando se les sublevó esa legión extranjera, por cierto capitaneada por un nieto de Garibaldi, el luchador italiano, dijo, bueno, ¿y qué ustedes qué? ¿Nada más luchan por una causa de un país? ¿No luchan por causas del mundo? A eso se ciñe su pequeñez, y entonces se quedaron viendo, bueno, está bien, aceptamos a los extranjeros. Esa fue la razón por la cual entraron muchos, que fueron desde jefes de prensa o hicieron periódicos en plena revolución, o bien solo eran asesores y demás. Pero yo he logrado ya una lista larga de extranjeros que tomaron armas, no solamente eran ideólogos. Rogelio en esta etapa de México era más ideólogo. Claro. Y sobre todo en el gobierno de Madero. Esa faceta también deberían descubrirla mucho, porque dirigir la Biblioteca Nacional de un país yo creo que es el sueño de un intelectual, y Rogelio fue el director de la biblioteca de mi país. ¿El único extranjero? Tengo entendido que es el único extranjero que ha sido director de la biblioteca. Tengo entendido que sí, lugar sagrado para los intelectuales consumados, ¿no? Claro. ¿Qué valía le tenía Madero que le asignó ese puesto? Pero antes había sido jefe de publicaciones del Museo Nacional. Ese Museo Nacional editaba, o era la editorial académica más importante del gobierno. Todos los estudios que ustedes encuentren de México sobre el mundo prehispánico, el siglo XVIII, XIX, ahí se imprimían. Los grandes historiadores nuestros, etnólogos, gente que hizo historiografía o estudios literarios se imprimían allí, y pasaba por la autorización de Rogelio. Rogelio era un hombre muy culto. Nadie dirige una biblioteca si no tiene libros publicados, si no sabe editarlos. En fin, es un trabajo para un intelectual ya consumado. Y era muy joven. Muy joven, y aquí en Costa Rica tuvo un periódico que fue el que le cerró Federico Tinoco, se llamaba El Imparcial, y después empezó ya la persecución, y fue cuando al final lo mataron en Buenos Aires de Punta Arenas. Fue asesinado por un grupo de
de los En ese carnavales. periódico, o más bien yo creo que a través de ese periódico es como Rogelio pudo completar su obra, porque ya no vivía en México. Claro. Y la obra termina con el triunfo de Venustiano Carranza. Yo me preguntaba, ¿y cómo le hizo para obtener información? Y después entendí la lógica. Dirige un periódico, ya es la época de los cablegramas y es posible recibir esa información. Y así cerré el círculo. Y efectivamente los maderistas, estos que ya se habían fugado por la persecución, aparecen en el periódico de Rogelio Fernández Bueno. Entre ellos un alemán muy curioso, que había mandado ya a Carranza como espía a Europa. Me lo vuelvo a topar. Y siempre me ha pasado en esta pesquisa de maderistas que son siempre los mismos. Hicieron de verdad una cofradía muy importante, muy internacional, muy abierta de mente. Desde luego había mexicanos, pero había muchísimos extranjeros. Doña Beatriz, pues qué gusto tenerla aquí en Costa Rica y que esté trabajando usted esta figura, rescatando esta figura costarricense, que ojalá podamos tener todos acceso a ese material, que alguna universidad lo haga, de alguna manera que podamos tener acceso, porque es muy bueno que las nuevas generaciones conozcan la historia de este gran poeta. Yo por lo menos durante toda mi vida lo admiré como poeta y ahora vengo a descubrir, gracias a su trabajo, que también tenía un libro sobre la Revolución Mexicana. Escribió muchos libros, mire, sí. Poesía, crónica, sí. Ensayos bastantes, novela y una cantidad infinita de artículos periodísticos que están en España, en México, en Cuba muy probablemente, desde luego en Costa Rica, y por la internacionalidad de Rogelio yo creo que en bastantes más países de Centroamérica. Es muy probable. Pues hay que rescatar todo este material y bueno, yo le agradezco que haya estado aquí con nosotros en La Nación y le deseo mucha suerte porque sé que a partir del 1 de diciembre tenemos otras actividades. Tienen otras actividades. Su esposo Andrés Manuel López Obrador va a asumir la presidencia de México. Usted no va a ser primera dama, pero me imagino que tendrá algún trabajo especial o algún puesto en el gabinete. No. ¿Va a seguir dedicada a su carrera? Dedicada a mi carrera, primeramente a mi familia. Tengo un hijo menor de edad y desde luego muy dispuesta desde donde pueda y como pueda ayudar a cualquier mexicano que me permita la vida ayudar, como lo he hecho hasta ahora. Desde luego en esta nueva faceta o etapa es distinto porque se puede ayudar de otra forma, ¿no? Pero no ningún puesto público ni honorario en términos remunerativos, nada de ello es posible en mi cabeza, solo servir a México en lo que yo pueda. Bueno, eso es todo. Pues mucha suerte, muchas gracias a ver, ustedes. Por acá nos encontraremos nuevamente en Costa Rica y lean mucho. Yo siempre invito a todos con los que convivo y comparto a que lean. Rogelio podría bien decir esta frase que voy a decir ahora, que una sociedad analfabeta, pero analfabeta en el sentido de razonamiento, va a permitir siempre que le vean la cara. Entonces, ilústrense, lean, leer no hace daño. Claro. No he sabido yo que cause cáncer, que cause nadie algún ha muerto. Problema. No, nadie se ha muerto por leer poemas. Y creo que nos hace bien leer, nos hace bien pensar, nos hace bien reflexionar y sobre todo tener la alerta siempre de la historia, que es la gran comadrona de la vida. Claro, hay que saber el pasado para poder vivir el presente y fundar el futuro. Muchísimas gracias a todos ustedes.